bienvenidos todos a este quinto capítulo de Hablemos de Educación Superior. Hoy estamos desde la Universidad del Valle, sede San Fernando, en donde tuvimos una conversación muy especial, llena de reflexiones y llena de aprendizajes con el doctor Edgar Varela Barrios, rector de la Universidad del Valle, doctor en Administración de la Universidad de Montreal, maestro en Historia Andina y licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle. Él nos regaló muchas reflexiones sobre el tema de educación superior, entonces los invito a verlo. Doctor Edgar, bienvenido a este espacio, Hablemos de Educación Superior, espero esté muy bien. La primera pregunta sería, ¿cómo inicia su trayectoria en la educación? Bueno, yo soy profesor de la Universidad del Valle desde finales de la década de los 80. Estudié filosofía en esta universidad y a los pocos años de haber egresado me vinculé primero, como todos los profesores, hora cátedra, a dictar cursos, y desde el 92 soy profesor de planta de la Universidad del Valle, vinculado a la Facultad de Administración. Yo soy filósofo político. El exrector Jaime Galarza, que en esa época todavía no era rector, me invitó a dictar clases en administración pública precisamente porque él sabía que yo conocía de temas del Estado y de la política, y por ese camino terminé vinculado como docente a la Facultad de Administración. Cuando el rector Galarza lo nombran rector, la facultad me nombra en su lugar como profesor de Administración Pública, y eso fue hace ya casi 30 años, y desde entonces he estado como profesor de planta de la Facultad de Administración, trabajando realmente en dos grandes temas, en temas de lo público, del management público, pero también me dediqué a estudiar temas de administración de empresas y de management empresarial, e hice luego un doctorado en administración en la Universidad de Montreal. ¿Y esperó en algún momento de su vida profesional terminar siendo rector de la universidad? Para nada, no me pasaba por la cabeza. He sido vicerrector, 5 años administrativo, jefe de planeación, y en los últimos 5 años rector, pero nunca tuve en mente ser rector. Realmente es algo que no esperaba que ocurriera, se fue presentando sin que lo fuera planificando. Realmente lo que yo quería y he hecho es hacer una carrera académica. Sigo siendo académico, no he abandonado la academia. Ahora en unos meses me van a publicar 2 libros en España, que los he estado escribiendo en los últimos años, y tengo otros 2 libros más que espero publicar los próximos, y trato todos los días de mi vida de leer y de escribir sobre los temas académicos a los que yo me dedico, política pública y management, digamos que son cercanos relativamente de ser rector, ¿no? Si fuera biólogo o si fuera ingeniero me quedaría muy difícil estar de rector y de ingeniero y biólogo y rector, pero siendo en el fondo uno lo que hace es administrar la universidad, ¿no? Y la administración de la universidad tiene mucho que ver con la gestión, que es lo que hace el management, y con las políticas públicas. Entonces la rectoría me permite retroalimentar mi función en la experiencia diaria de dirigirla y trabajar académicamente. ¿Todavía está haciendo clases? ¿Todavía está siendo docente? Lamentablemente no puedo dar clases porque nuestras universidades son muy movidas, las públicas sobre todo, hay demasiada agenda. Cuando era vicerrector dicté clases, pero realmente tenía que hacerlo los sábados y la mayoría de las veces no podía terminar la clase porque siempre se presentaba alguna cosa, y por eso no quise ser profesor. Sí dirijo tesis doctorales, dirijo tesis de maestría y hago ejercicio académico, sobre todo ahora en la pandemia. Voy a bastantes webinars, ¿no? y a las charlas cuando tengo el tiempo y el espacio, pues me interesa seguir participando en el debate académico y en el debate público, pero no doy clases. En esos vastos años de experiencia, más de 20, ¿qué cambios ha notado en la educación superior? Bueno, desde que yo entré en los 90 a hoy, la universidad en general ha cambiado de forma muy radical. Le doy un ejemplo. En los 90 no eran frecuentes las investigaciones y el trabajo de investigación en las universidades. En Colombia la investigación no existía, o existía solo en ciertos centros de ciencias duras. Hoy en día es una regla muy importante que las universidades, sobre todo las nuestras, deben tener como componente fundamental la investigación. Correlativo con eso, no había doctores. El doctor era el que estudiaba Derecho, o los médicos.
pero doctorados, PhD, había muy poquitos, entre ellos Univalle era de las pocas que sí tenía, y hoy en día es prácticamente una condición sine qua non para ejercer el liderazgo académico e investigativo, tener un doctorado. En Univalle ya la mitad, un poco menos de los profesores somos doctores, es una cosa que va a seguir creciendo y eso ha mejorado la calidad de su planta docente, la calidad de la investigación y también la calidad del desempeño. Y lo que diría también ha cambiado mucho son los estudiantes, ¿no? Los muchachos de hoy no son los muchachos de antes. La generación que a mí me tocó fue muy ideologizada, prácticamente uno tenía que escoger de cuál partido político de izquierda era, ¿no? Pues la militancia de la izquierda era algo que se descontaba desde la matrícula. Hoy los muchachos no militan en la izquierda, son muy poquitos, la gente cree que todavía son muchos, pero no es así, la mayoría de los estudiantes son muy despolitizados, lo que no quiere decir que no estén fuera de lo público, hay mucho activismo, pero el activismo de hoy es ambientalista, animalista, de LGTBI, de temas sociales, de lo que llamaríamos nuevos derechos, que han sustituido bastante la agenda política, digamos, más ortodoxa, ideológica, que fue característica de la generación en la que yo crecí como estudiante universitario. Ha habido un cambio muy grande, también no digo para mal, yo digo para mejor. Los estudiantes de hoy son mejores que los de hace 30 o 40 años, tienen mejor preparación, están más informados y también son más interactivos. De hecho, las redes sociales y todo lo que significa la virtualidad permite que ya los profesores no sean los dueños del saber, sino que el saber existe en Wikipedia, en Google, y en las clases sean otra cosa, que son más discusiones y más un trabajo interactivo, que no era lo característico de cuando yo estudié, donde la clase magistral, el profesor que sabe y el alumno que recibe, era el modelo dominante. Hoy las cosas son más planas, son más equilibradas, y eso ha cambiado muchísimo la función de las universidades. En ese sentido, y ya una pregunta mucho más mía para obtener conocimiento, en ese sentido, ¿las clases se han tornado más hacia una visión del estudiante o tienen que tener la misma participación el docente y el estudiante? Yo diría que las clases de hoy en casi todos los campos son muy deliberativas, son foros de discusión donde por supuesto el profesor sabe más que los alumnos y no sería el profesor, pero donde se construye conocimiento en la discusión, en la interacción con la realidad. Hay mucho taller, mucha práctica, mucho laboratorio, ya no solo en las ciencias duras, sino laboratorios sociales, laboratorios en comunicación. Los estudiantes traen su conocimiento y sus experiencias al aula de clase y eso ha enriquecido mucho el proceso formativo. Es mucho más dinámico de lo que era hace 40 o 50 años o 30 años incluso. Para nadie es un secreto que la pandemia pues revolcó un poco, por decirlo así, el tema de la educación superior. En Colombia no estábamos preparados. La Universidad del Valle, sé por escucharlo usted en su rendición de cuentas que estuvo bien para el tema de las clases de presencialidad virtual. Pero en tema de cobertura, ¿cómo le fue a la universidad en este año 2020? Bueno, nosotros tuvimos la ventaja enorme de ser una entidad del Estado y de recibir subsidios públicos. El gobierno nacional en el año 2020 y en el 2021 también ha asignado recursos para que lo que los muchachos llaman gratuidad o matrícula cero. No son todos, pero también hubo contraprestación de la gobernación del Valle y de muchas otras gobernaciones, de algunas alcaldías en determinados departamentos y de las propias universidades, y entre todos hicimos una suma de recursos que permitió financiar la matrícula de los estudiantes más pobres, sobre todo de los estratos 1 y 2, pero debo señalar, porque sé que estoy hablando ante Sidesco, que en las universidades públicas la matrícula es altamente subsidiada, 80, 90, 75% del valor de la matrícula no lo pagan los estudiantes, sino las transferencias del Estado. Y en esa dirección no se presentó deserción. Nosotros incluso crecimos un poco en el 2020 respecto del 2019 en los estudiantes de pregrado y cerramos la universidad más o menos con unos 28.000 estudiantes de pregrado y unos 3.000 en el posgrado. La matrícula nuestra se mantuvo. Sé que en las privadas
se presentó una deserción, pero al menos en el Valle del Cauca no muy significativa, entre el 8, el 12% en algunos casos. En algunas otras regiones de Colombia, lo sé porque soy miembro del Consejo Directivo de ASCUM, sí hubo más deserción. En Antioquia, en Bogotá, hubo algunas situaciones muy extremas del confinamiento y de la crisis económica que hicieron que hubiera hasta un 20% de retiros. En el Valle del Cauca no tuvimos un impacto tan duro y espero que se pueda ir, digamos, restableciendo la normalidad en la medida en pues el pico de la pandemia pase y el proceso de vacunación comience efectivamente. ¿Qué enseñanzas le dejó a usted como directivo ese tema de la pandemia del COVID-19? Bueno, que pudiera la universidad continuar funcionando por fuera de sus campus, ¿no? En el pasado era absolutamente impensable hacer una reunión de un consejo directivo o un claustro de profesores o una asamblea universitaria o dictar clases si no estábamos en la presencialidad. Ya se nos ha vuelto una nueva costumbre porque los seres humanos nos volvemos muy adaptativos, que uno se reúne por plataformas, ¿no? Y que todos están cada uno conectado por alguna de estas plataformas para hacer consejos superior, consejo académico, reuniones de todo tipo, incluso para hacer asambleas. Yo tuve la ocasión, primera vez que me pasa en muchos años, de ir a una asamblea de empleados que se hizo virtualmente y con la participación de más de 800 de ellos. Entonces, es una nueva normalidad como la llaman ahora, pero hace menos de un año era absolutamente impensable. Incluso a veces pasaba que si faltaba una persona presencialmente a una reunión, por ejemplo, de Consejo Superior, no había quórum, aun cuando la persona estuviera aquí mismo en Cali, probablemente con alguna dolencia, o si alguien perdía el avión de Bogotá, porque tenemos consejeros que son miembros del gobierno nacional, pues la reunión no tenía quórum y hoy en día hacemos quórum y hemos aprendido mucho a funcionar en la virtualidad. Le coloco otro ejemplo, los congresos internacionales y las redes internacionales, en donde si uno no tomaba un avión y se iba a otro país y a otra ciudad, no iba a haber evento, y hoy en día hay eventos muy buenos, donde todo el mundo participa y se conecta independientemente de los transportes y de la logística. Eso me parece que es muy positivo y creo que muchos de los congresos, eventos y seminarios presenciales van a desaparecer o van a minimizarse bastante, y diría yo que también pudimos aprender y adaptarnos muy rápido a la virtualidad. ¿Qué ventajas veo en esta adaptación? Que los jóvenes están más adaptados, lo que llaman coloquialmente millennials. Un muchacho de 17, 18, 20 años se la pasa más en el celular y en la tableta y en el computador que en algún otro escenario de interacción social. Los profesores más difícil, pero yo diría que ha habido también una adaptación porque toda la digitalización nos ha llegado a todos, ¿no? Por supuesto que hay algunos sectores que todavía no, pero al menos en el mundo de la educación, el grueso de las personas se pudo transferir o transitar hacia esta nueva modalidad. Yo creo, sin embargo, que es muy importante la presencialidad, la relación cara a cara, la interacción, digamos, constructiva de lo que es un ciudadano y un proceso formativo entre los jóvenes, pues requiere que los campus estén abiertos, y en ese sentido creo que la alternancia es una buena solución. Lo que pasa es que hasta ahora los picos de la pandemia que se han repetido unos tras otros han impedido que las universidades podamos tener las puertas abiertas para que los estudiantes puedan interactuar, salvo casos muy específicos. Pero eso lo lamento, espero que podamos combinar presencialidad con virtualidad, que creo que será el esquema que nos quedará marcado, y el 2020 yo creo que será un parteaguas, un punto de quiebre muy grande en lo que es educación, no solo en educación, pero en lo que estamos hablando en el quehacer universitario. Creo que el 2020 marca una ruptura de un antes y un después, y no simplemente esto es algo que lo podemos superar y volver al pasado. Yo creo que el pasado de la pura presencialidad sin virtualidad no va a ser la característica de las universidades. Lo que tengo entendido es que a partir del mes de marzo pues vamos a tener la alternancia ya en algunas universidades o en la mayoría de las universidades de Cali. ¿Y cómo se haría ese tema de la alternancia y cómo sería la metodología
para que algunos estudiantes puedan ver sus clases desde sus casas y otros aquí en la universidad. Eso no es tan fácil, ¿no? O sea, que alguna parte estén en clases presenciales y otras estén en clases virtuales, eso es muy difícil de manejar desde el punto de vista metodológico, pedagógico y de calificación. Yo creo que lo que vamos a lograr es que haya áreas como los laboratorios, como las prácticas, como el trabajo en música, en teatro, al que podamos retornar a la presencialidad, pero la presencialidad tiene que ser para todos. El esquema híbrido de que al mismo tiempo unos están en clase y otros están en la casa, eso no funciona muy bien. Yo como académico y pedagogo no lo recomiendo. Creo que el que siga en virtualidad seguirá en virtualidad más o menos homogénea, la mayor parte de los cursos de carácter teórico seguirán así todo el 2021, pero vamos a hacer un esfuerzo muy grande, por lo menos en Univalle, y sé que en otras lo harán igual, por recuperar la presencialidad. ¿Qué será lo que ocurra? Que habrá rotación, ¿no? Le doy un ejemplo sencillo. Estudiantes de odontología tienen que hacer prácticas con sus pacientes. No es que unos hagan la práctica y otros estén viendo por videoconferencia. Habrán grupos y se rotarán utilizando pues las infraestructuras que son nuestras clínicas para desarrollar ese tipo de actividades. Eso significa una nueva forma de programación de las clases distinta a la que actualmente hemos venido utilizando, pero no creo que sea que unos estén en clase y otros estén por fuera del salón de clase, porque eso genera unas disparidades muy grandes de carácter cognitivo y participativo. No es equivalente a hacer una reunión, que no es una clase. En una reunión una parte de las personas pueden estar presencialmente y otra parte pueden estar conectados y la reunión fluye bien. Pero una clase tiene unas lógicas y unas dinámicas que hace que este no sea un modelo. Nosotros cuando lleguemos otra vez a la presencialidad, vamos a buscar que la presencialidad cobija al conjunto de los estudiantes que hagan parte de una asignatura, por así decirlo, aun cuando no todos puedan estar simultáneamente al mismo tiempo. Pero digamos, como profesor que soy y como académico experto en educación, no vamos a implementar esa combinación de presencialidad y virtualidad que la gente cree que es lo que va a ocurrir. Vamos a hacer otra cosa muy distinta, virtualidad para la mayoría de las clases teóricas y una presencialidad rotatoria, por así decirlo, pero donde al final todos tengan el mismo nivel de presencialidad en las clases. Ahorita nos habló de los congresos, de las redes internacionales. ¿Cuál es la importancia de la inserción de la Universidad Colombiana en esas redes internacionales y cuál ha sido su participación con la universidad? Las universidades, me hacías una pregunta hace un rato de cuán diferentes eran las universidades de los 90 ahora. Las universidades de los 90 eran universidades muy separadas del mundo, ¿no? Y la única manera como se conectaban era porque algún profesor hacía un doctorado y venía, o de vez en cuando se traía una autoridad académica a costos altísimos. O sea, había mucha desconexión entre las universidades colombianas, y no solo digo el primer mundo, pues Estados Unidos y Europa, sino también el resto de las universidades latinoamericanas. Eso se ha roto, y yo diría que desde el final del siglo pasado y en estos 20 años del siglo XXI, la dinámica de internacionalización ha ganado mucha fuerza. Tiene que ver mucho con la investigación, con los doctorados, con centros, con una elevación muy importante de la calidad en la educación superior, donde el tema de la acreditación institucional de alta calidad ha sido fundamental. Para mí eso ha sido un paso muy importante para que las universidades nos podamos comparar, tener raseros, medirnos, podernos comparar con otras. Usted sabe que a veces critican los rankings, todo el que le va mal en un ranking dicen que el ranking no es bueno. Yo le pongo cuidado a los rankings, más allá de los sesgos que tengan, porque creo que retratarnos comparados con otros y comparados con nosotros mismos es muy importante para uno no decirse mentiras y para saber realmente cuál es su lugar en calidad y en pertinencia. Y adicionalmente también para colaborar. Yo diría que uno de los elementos más importantes de esto de las redes, de los congresos, que ahora con la virtualidad se han multiplicado, muchos son gratuitos porque es muy difícil cobrar pues por conectarse por internet, pues nos han permitido vínculos mucho más fuertes
de colaboración internacional. Y eso yo creo que es muy positivo y nos va a acentuar la tendencia a cada día internacionalizar más las universidades colombianas. Ya para terminar las últimas dos preguntas que sí me gustaría que nos diera su opinión. En Colombia se ha hablado del tema de que la universidad sea universal, gratuita y pues, en algunos casos pública. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, yo creo que Colombia tiene un modelo híbrido que ha funcionado muy bien desde hace más de 50 años y es que hay un grupo muy importante de universidades privadas que son fundaciones, la inmensa mayoría de ellas, y que cobran el costo efectivo de los estudiantes. Yo no creo que sea buena idea acabar con las universidades privadas y estatizar la educación, porque básicamente lo que ocurre allí en universidades como las que están en Sidesco, que no son del gobierno, que son la mayoría, y es que las familias o los muchachos pagan por su estudio y eso libera al Estado de tener que financiar ese tipo de educación. Pero la educación pública, como la que ofrecemos en Univalle, es muy importante para otro sector que es mayoritario, que son los jóvenes que no pueden pagar 5, 6, 8, 10 millones de pesos semestrales de matrícula y que deben estudiar en una universidad pública altamente subsidiada. Sé que ahora se agita mucho lo de la gratuidad. Yo creo que la gratuidad de los estratos 1 y 2 es una buena idea, es una buena estrategia, pero tiene que ser financiada. No por las universidades, sino por el Estado, como ocurre hoy en América Latina, en países como Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Cuba, donde prácticamente la educación pública de pregrado es gratuita. Yo no creo en la gratuidad de los posgrados, creo que los posgrados son ya una formación profesional adicional, en donde sí vale la pena que el profesional que se está formando y que tiene ingresos contribuya, porque esa contribución del pago de la matrícula del posgrado ayuda a que no tenga que utilizarse recursos públicos para subsidiar el posgrado. Y no me opongo a las becas de investigación, que son una forma de que alguien le dé el dinero a un estudiante, el estudiante al fin de cuentas sí le paga a la universidad, aun cuando reciba una transferencia monetaria que puede significar pues la gratuidad de su educación de posgrado. Pero las universidades recibimos los recursos, por ejemplo, los recursos del Ministerio de Ciencias, de regalías, sí son dinero que ingresa a la universidad, aun cuando los estudiantes no deban pagar. Generación E tiene algo de eso, el gobierno es el que paga la matrícula y no me parece una mala estrategia que se puede ir reforzando, pero esta es una discusión que está abierta. Hasta ahora yo diría que en el caso de las universidades públicas lo que nosotros hacemos es la protogratuidad y es que altamente subsidiada resulta la matrícula. Les voy a dar un dato de la matrícula más alta de Univalle, que sé que en las privadas les puede parecer sorprendentemente bajo. En esta universidad nadie paga más de 2,5 millones de pesos por semestre y ese pago lo hace solo el 2 o 3% de los estudiantes. La matrícula promedio en Cali de la Universidad del Valle en el 2020 fue 450.000 pesos la matrícula semestre y en el sistema de regionalización 250.000. Es decir, prácticamente gratuita es la educación de nuestras universidades. La gratuidad cero es que nadie pague y ese es un tema que tiene que ver con que esos recursos, por el volumen, son recursos importantes, las universidades no los podemos asumir y debería ser una transferencia monetaria directa del gobierno o a los estudiantes o a las universidades, pero esto es un tema que hay que discutirlo en política pública con el ministerio y por supuesto con el Congreso. No es tan sencillo como algunos lo creen, porque la matrícula universitaria en Colombia, solo de las universidades públicas, ronda hoy los 700.000 estudiantes y hacer que 700.000 estudiantes no paguen la matrícula puede significar una cifra cercana a 1 billón de pesos. Y entonces no estamos hablando de pocos recursos y este es un tema que tiene que ser construido de manera responsable si queremos seguir el camino de la gratuidad que países como México, Brasil o Costa Rica han seguido. En este último año pues, pasamos por grandes cambios, por incertidumbre, por todo eso. Y usted como hombre de administración y educación, ¿qué consejo le daría a esos administrativos, esos rectores de las universidades? Bueno, hay que saber leer la sociedad, hay que saber leer las condiciones y las características de la pandemia. Yo creo que
uno como rector tiene que estar atento todos los días leyendo, registrando, informándose. A mí me gusta mucho como académico usar datos, no solo percepciones, no solo la sensibilidad, sino tener información bien documentada para tomar decisiones ilustradas. La primera cosa que yo siempre he hecho es eso, y la segunda, uno no se puede demorar. No somos académicos que estamos en la sala de clase, sino gerentes y rectores que tenemos que tomar decisiones rápidas, porque si uno se queda demorando, se lo rebasa la realidad. Y ese es el arte tan difícil de ser directivo de este tipo de instituciones, que uno tiene que estar tomando decisiones con el máximo de información posible, pero con lo que Herbert Simon llamaba racionalidad limitada, ¿no? Sin mucho tiempo para poder hacer estudios demasiado rigurosos, y toca estar corrigiendo en el camino y saber que el arte de dirigir es un arte de ir ajustando permanentemente las decisiones, que ningunas se toman de una vez y de forma absoluta, y que siempre hay que tener la mente abierta para poder mirar opciones y caminos de acción de nuestra función, que es pues dirigir las universidades, en este caso una universidad pública como Univalle. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por las enseñanzas que nos acaba de dar con estas respuestas, y espero en algún momento podamos volver a sentarnos a conversar sobre educación superior. Muchas gracias.